¿Por qué y cómo leemos a Marx? Existen muchas maneras de estudiar a Marx. Podemos estudiarlo desde una mirada completamente dogmática, considerando que todo lo que necesitamos para la comprensión de nuestro tiempo y las posibilidades de transformación está volcado ya en sus escritos. O bien podemos estudiarlo tratando de poder descifrar cada palabra confusa, buscar una interpretación y confrontarla con otros marxistas para intentar ganar un debate que en realidad poco resuelve de la realidad de los pueblos oprimidos del mundo. Estas formas de estudiar a Marx las consideramos muy limitadas. En lugar de ellas, nuestra apuesta es pensar en las ideas de Marx, sus análisis y sus reflexiones como un pensamiento vivo, que nos permita desnaturalizar las opresiones que vivimos, las continuidades o cuestiones estructurantes del capitalismo y las formas novedosas que nos presenta esta forma de organización de la sociedad hoy en día. Por ello, estudiar a Marx es una gran ayuda para poder entender dónde estamos parados, cómo dar la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados. Pero esa lucha es parte de nuestra praxis. No podemos esperar respuestas en un libro ni en miles de ellos, sino en la confianza en la organización política de las clases trabajadoras y de los pueblos del mundo. ¿Dónde radica el engaño capitalista? El origen del plusvalor. Como hemos visto en las clases anteriores, la sociedad capitalista se presenta de una manera que Marx ha llamado fetichizada o mistificada, es decir, engañosa. Se nos presenta como un inmenso cúmulo de mercancías. Y si bien la mercancía existe en muchas formas de organización social, es en la sociedad dominada por el capital donde los productos del trabajo humano se producen mayoritariamente para ser vendidos. Ahora bien, el problema que aparece para Marx, y por eso comienza el Capital por allí, es que estudiar la mercancía no permite comprender dónde radica la particularidad de la forma de organización de la sociedad que aún vive y sufre la mayoría de nuestro mundo. Este plano es solo el más abstracto, más general, y por tanto, el más simple. Debemos avanzar para comprender nuestra sociedad en planos más concretos y por lo tanto más complejos. Marx escribió una frase que siempre me pareció muy potente. Él dice, toda ciencia sería superflua si la forma de manifestarse y la esencia de las cosas coincidiera inmediatamente. Esta cuestión es muy importante. Si todo se explicara a través de los procesos que aparecen a simple vista, no es necesaria la investigación científica ni el análisis de nuestra sociedad. ¿Qué podemos sacar de esta cita? Que si la forma mercancía, que es como se nos presentan las relaciones en nuestra sociedad, es suficiente para explicar estas relaciones, todo el resto de la indagación acerca de qué está detrás de las relaciones sociales perdería sentido. Tiene sentido indagar en esto porque no se puede explicar por sí misma la imposición de la forma mercancía. Por eso Marx avanza en develar lo que él llama el misterio de la virtud del capital. En nuestros términos, en explicar de dónde viene el engaño. El punto de partida para esto es comprender lo que Marx desarrolla en los capítulos 7 al 10 del Capital. Tal como vimos, las mercancías son un producto del trabajo humano. Sin embargo, hay productos del trabajo humano que no son necesariamente mercancías, porque son consumidos por los productores directos. Trabajadores, trabajadoras, artesanos y artesanas, etc. Como vimos, la mercancía tiene el doble carácter de valor de uso y valor de cambio. Entonces, también encontramos que lo que está detrás de estos valores es una dualidad del trabajo. El trabajo concreto y el trabajo que Marx llama abstractamente humano, que se convertirá en trabajo socialmente necesario. El primero es el trabajo que produce un uso concreto. Por ejemplo, una trabajadora textil produce en un tiempo determinado y dada una cierta tecnología una cantidad de prendas de vestir, es decir, valores de uso. El trabajo abstracto es la forma que privilegia el capital, porque no importa qué tipo de bien se produce, sino que sea capaz de ser vendido en el mercado e intercambiado por dinero. Ahora bien, la pregunta de Marx es entonces, ¿dónde radica la capacidad de un capitalista de apropiarse de un ingreso si las mercancías se intercambian por su valor? Es decir, por lo que costó efectivamente producirlas en determinadas condiciones técnicas y sociales. Pues bien, ahí está el engaño.
Los trabajadores y las trabajadoras producen durante una jornada laboral completa 3 componentes del valor. El capital constante, lo que se necesita para reponer el desgaste de la maquinaria; el capital variable, lo que necesita el trabajador y su familia para sobrevivir y que aparece por lo general como salario; y el plusvalor, lo que se queda al capitalista y que expresa el punto de partida de la explotación en nuestra sociedad. Entonces, el producto de un capitalista individual y el de todo un país está formado, a grandes rasgos, por estos 3 componentes: capital constante, capital variable y plusvalor. Y estos componentes responden al trabajo abstracto bajo la forma de trabajo necesario y plus trabajo. Aquí tenemos la base del engaño. El capitalista es capaz de disponer de una parte del producto que los trabajadores y las trabajadoras generaron con su desgaste mental y físico y no pagar por él. A este proceso de obtención de un valor extra, es decir, más allá de lo que apropia el trabajador y lo que se necesita para reponer la maquinaria, es lo que Marx llama valorización. El capital es un valor que se valoriza, valor que se convierte en más valor. Como Marx señala, entonces, el misterio de la virtud del capital para valorizarse a sí mismo es la capacidad de disponer de tiempo de trabajo no pagado. Es decir, si el capitalismo fuera una organización social justa, no habría excedente, el plusvalor sería 0, porque el producto social se apropia de manera privada, entonces es la única forma en la que habría justicia. Entonces, retomando, en una jornada laboral la clase trabajadora produce su sustento, trabajo necesario, y una parte extra que no la paga el capitalista, el plus trabajo. Esto se funda básicamente en la división social del trabajo, es decir, en una estructura de clases que permite a unos pocos ser propietarios de los medios de producción y a las grandes mayorías no tener más que su capacidad de trabajar. ¿Cuál es el tamaño del engaño? La tasa de plusvalor. Básicamente Marx trabaja sobre la noción de tasa de plusvalor. Según su definición, la tasa de plusvalor es la relación entre el plusvalor y el capital variable. Para hacerlo más concreto, entre la masa de ingresos que el capitalista apropia del trabajo que no paga y lo que los trabajadores y trabajadoras reciben a cambio de su fuerza de trabajo. Es importante recordar que Marx supone aquí que la fuerza de trabajo se paga por su valor. ¿Cuál sería el valor hipotético de la fuerza de trabajo? Bueno, esto es un debate que aún permanece abierto en nuestros días. Efectivamente, Marx destaca la idea de que el trabajador recibe por su mercancía, la fuerza de trabajo, el valor de cambio de esa mercancía, que es un salario suficiente para asegurar su sustento y el de su familia, es decir, un nivel cercano a la subsistencia. Si la fuerza de trabajo, no el trabajo, se paga por su valor, aún así existe la explotación. Y esto es importante, el capitalista paga por la fuerza de trabajo, por la capacidad de trabajar en un tiempo y espacio determinados. El trabajo humano en sí no es una mercancía y es inseparable de la existencia vital de los hombres y las mujeres. Aún así, la clase trabajadora se encuentra subordinada al capital y la medida de esta explotación será la tasa de plusvalor, que nos dice cuánto gana el capitalista del valor producido en relación al pago a los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, una trabajadora de una empresa textil en Bangladesh recibe un salario de $90 mensuales, aproximadamente, por 48 horas semanales de trabajo. Esto es un salario por hora de 40 centavos de dólar. El planteo de Marx es que podemos suponer, en este ejemplo, que el capitalista obtiene por la venta de cada producto textil $90. La tasa de plusvalor será entonces del 100%. El capitalista gana 100% en relación al trabajador. El punto es que, claramente, el trabajador produjo en un tiempo de trabajo determinado el doble del valor que necesita para subsistir. Por lo tanto, la explotación del trabajo se vincula a que la jornada laboral se divide entre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de plus trabajo, el trabajo impago. Esto es, en definitiva, el plusvalor en términos absolutos. Cuanto mayor sea la extensión de la jornada laboral, mayor será la explotación del trabajo por el capital. Veamos esto en un pequeño gráfico que da cuenta de este proceso de explotación. La barra de la izquierda representa el valor de la fuerza de trabajo.
y el plusvalor para 48 horas semanales. Mientras que la barra de la derecha expresa el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor para 52 horas semanales. El punto es que, efectivamente, sin modificar el valor de la fuerza de trabajo, la relación plusvalor-valor de la fuerza de trabajo es mayor en la situación de la derecha, a más horas trabajadas. El plusvalor es mayor en términos absolutos, por incremento de la jornada laboral. La tasa de plusvalor es entonces un indicador clave de la desigualdad estructural de la sociedad capitalista. Indica la magnitud de la injusticia, podríamos decir. Hasta aquí entonces hemos visto que el plusvalor es creado por una parte de la jornada laboral que no se paga al trabajador o a la trabajadora. Marx hace un análisis muy interesante sobre cómo se expresa en concreto el tiempo de trabajo no retribuido en distintos tipos de sociedad. Y la particularidad de las sociedades dominadas por el capital es que la extensión al máximo físico, digamos 24 horas, de la jornada laboral es un impulso vital del capital. El capital quisiera que las jornadas laborales fueran infinitas. Marx señala que en la sociedad capitalista, a diferencia de otras formas de organización de la producción, es producir plusvalor en sí la cuestión, es un fin en sí mismo. Y luego reafirma esta idea. La producción capitalista, que es en esencia producción de plusvalor, absorción de plustrabajo, produce, por tanto, con la prolongación de la jornada laboral, no solo la atrofia de la fuerza de trabajo humana, a la que despoja de sus condiciones normales de desarrollo de actividad, produce también el agotamiento y muerte prematuros de la fuerza de trabajo misma. Aquí tenemos un punto clave. La disputa por la extensión de la jornada laboral es un aspecto crucial de la lucha de clases. Mientras el capitalista pretende la extensión sin fin de la jornada laboral, la clase trabajadora necesita, como impulso vital, oponerse a esta explotación exacerbada. La dialéctica de la lucha de clases es muy importante en este punto porque no hay límite a la jornada laboral determinado por una cuestión técnica. El límite es político. Es la capacidad de la clase trabajadora de imponer colectivamente ese límite a la voracidad del capital. Es el primer paso de cualquier lectura política del capital. Luchar contra la tendencia a la valorización infinita y a la dinámica del plusvalor absoluto que se basa en jornadas lo más extensas posibles. Este es un punto de partida para reducir la explotación y el perjuicio sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales y movimientos populares consideraron que este proceso de producción de valorización de capital basado en el plusvalor absoluto, es decir, a través de la extensión de la jornada laboral, la reducción de tiempos muertos, las rotaciones de empleados más aceleradas, entre otras cuestiones, era cosa del pasado, que el capitalismo había madurado hacia nuevas formas en las cuales la explotación era más laxa. El surgimiento del neoliberalismo despejó este optimismo por completo, poniendo nuevamente sobre el tapete la necesidad de la lucha por las condiciones que considerábamos ganadas para siempre. Otro punto importante es que si bien Marx presupone que la fuerza de trabajo se paga por su valor, evidentemente las canastas de consumo de los trabajadores y las trabajadoras a lo largo y ancho del mundo son muy desiguales. Por lo tanto, es hoy un punto a problematizar. Si efectivamente lo que reciben como pago por su fuerza de trabajo las clases trabajadoras es lo suficiente para comprar los bienes y servicios necesarios para la vida. Es algo en lo que debemos profundizar, pero aquí les dejo la idea de que efectivamente la lucha por cuánto ingreso debemos recibir por nuestro trabajo, aun cuando el engaño burgués persista, debe ser parte de una agenda anticapitalista, sin lugar a dudas, porque tensiona las condiciones de explotación. Dejaremos por aquí. Ya veremos que a partir de estos conceptos que trabajamos podemos profundizar muchas aristas de lo que implica la explotación del trabajo y sus formas en el capitalismo contemporáneo.